Bueno, entonces ya paralizamos map. Ahora vamos a paralizar reduce. Entonces recordemos que hacen fold y reduce. Entonces, el fold, por ejemplo, hay un fold left y hay un fold right. ¿Qué hace un fold left? El fold left lo que hace es hacer esta operación con todos los elementos que hay en la lista, empezando con este acumulado Z, asociando a izquierda. Entonces quiere decir que lo primero que hago es operar el acumulado Z con X1, luego eso con X2, luego eso con X3 y así sucesivamente hasta el resultado con XN. Y ese es el resultado de hacer el fold. Es aplicar la operación asociada a izquierda con el acumulado Z. ¿Qué hace el reduce left? El reduce es muy parecido al fold, solo que no tiene este acumulado inicial. Entonces el reduce solo funciona con listas no vacías. Si la lista está vacía, el reduce falla. Dice no, error. Si la lista no es vacía, entonces hace lo mismo que el otro. Agrupa, parentiza de izquierda a derecha y hace las operaciones de izquierda a derecha. Eso es lo que hace el reduce. El fold right, entonces es parecido al fold left, pero entonces asocia a derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que primero asocia con el último, luego con el penúltimo, hasta que hace la operación con el primero. Y el reduce es igual que el fold right, solamente que no funciona con listas vacías. Si la lista es vacía, falla, y si no, hace lo mismo. ¿Listo? Esos son el fold y el reduce. Entonces queremos paralelizar esas operaciones. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, si hago con la lista 149 un fold left con la operación de sumar, entonces lo que va a hacer es 100 más 1, luego le suma 4 a 105 más 9 a 114 y a 114. Si hiciera un fold right con la misma operación de sumar, también me daba 114, solamente que el primero va a sumar 9 más 100, luego le suma 4 que da 103 y luego le suma 1 que da 114, pero al final el resultado es el mismo. ¿Por qué el resultado es el mismo? Porque sumar da lo mismo asociar a izquierda que asociar a derecha. Si hago un reduce left o un reduce right con esas dos listas, también me va a dar lo mismo. Como no traen acumulado inicial, me va a simplemente sumar los elementos de la lista. Me da 14, me da 14. No hay acumulado inicial, pero da lo mismo por izquierda o por derecha. Pero si hago estos mismos ejemplos con la función de resta, S menos X, entonces la cosa sí va a cambiar. Porque si yo hago 100 menos 1 me da 99, si a eso le resto 4 me da 95, y si a eso le resto 9 me da 100 menos 1, 99, menos 4, 95, menos 9 da 86. ¿Listo? Pero si hago el fold right, entonces empiezas al revés, hago 9 menos 100, que da menos 91, luego asocio 4 menos 91 me da 95, y 1 menos 95 me da menos 94. Está muy diferente hacer fold left que fold right con la misma lista, pero con la operación resta. ¿Por qué? Porque asociar a izquierda o asociar de derecha a la resta no da lo mismo. O sea, la función más es asociativa a izquierda y a derecha, es asociativa, la función menos no es asociativa. Bien. Lo mismo va a pasar con el reduce left y con el reduce right. Simplemente va a restar 1 menos 4 menos 5 menos 9. 1 menos 4 da menos 3. Menos 9 da menos 12. Y el otro da 4 menos 9 que da menos 5 y 1 menos menos 5 da 6. O sea, ¿cuál es la propiedad que tiene la suma, que no tiene la resta, que garantiza que el mismo resultado, que da el mismo resultado cuando se aplica fold left que cuando se aplica fold right? Respuesta, la asociatividad. O sea, cuando ustedes vayan a usar fold left o fold right o reduce left o reduce right, pregúntense si la operación con la que lo van a usar es asociativa o no. Si es asociativa, da lo mismo hacer el left que el right. Si no es asociativa, no da lo mismo. Pregúntense cuál es el que ustedes necesitan, si el left o el right. ¿Listo? Bien.
En general, ¿qué significa que una operación binaria sea asociativa? Entonces, una operación binaria es una operación que recibe dos elementos del mismo conjunto y devuelve un elemento del mismo conjunto. Se llaman binarias. ¿Qué significa que sea asociativa? Que si usted aplica, hace f de y z y luego hace f de x con eso, da lo mismo que hacer f de x y primero y luego f de eso con z. Para verlo más como lo estamos acostumbrados a ver la asociatividad, si en lugar de escribir f de x y de forma prefija, lo escribimos de forma infija, como x crucecita y, donde hacer crucecita es hacer f, entonces la asociatividad se escribe así, hacer x cruz y cruz z es lo mismo que hacer x cruz y luego eso cruz z. Eso significa ser asociativa la operación binaria. Entonces, si una operación binaria es asociativa, entonces se puede parentizar de muchas maneras. Por ejemplo, x operado con y, operado con z, operado con w, se puede parentizar así. Opere x con y, luego z con w y luego opere sus resultados. O opere z con w, luego eso con y y luego eso con x. O opere x con y, luego eso con z y luego eso con w. Y las tres operaciones dan lo mismo. O sea, no importa cómo usted parentice, eso va a dar lo mismo. Si la operación es asociativa. O sea, es importante cuando vaya a usar fold o reduce, preguntarnos si la operación que voy a usar es asociativa o no. Porque si es asociativa, no importa cómo haga la parentización. Pero si no es asociativa, sí importa. ¿Qué tiene de bueno que no importe? Tiene de bueno que si me dicen parentice esto, podría parentizarlo así como está aquí. Podría parentizarlo, voy a hacer el dibujito. Esta misma expresión la podría parentizar así, decir multiplique, haga la operación de x con opere por un lado y con opere por un lado z con w. Z con w. ¿Listo? Así lo podría parentizar. ¿Qué tiene de malo esta versus esta? ¿O qué tiene de bueno? ¿Que esta es qué? ¿Exponencial? No, no tanto. Ah, que esta pareciera una cosa secuencial, mientras que esta, sí hay, dicho, la altura de este arbolito es 3, mientras que la altura de este arbolito es 2. ¿Por qué este arbolito es menos alto que este? Porque realmente la mitad de los operadores están a este lado y la mitad de los operadores están a este lado. En cambio aquí hay un operador a este lado y 3 al otro. Uno a este y 2 al otro. O sea, es balanceado. El árbol que creé aquí está balanceado. ¿Qué tiene de bueno que el árbol esté balanceado? Al final son las mismas operaciones. ¿Cuántas operaciones hago aquí? 1, 2, 3. Aquí hago 1, 2, 3. El número de operaciones es la misma. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo podría hacer esto en paralelo con esto y luego hacer una operación más. Y es como si hubiera hecho solo dos. El costo de esta y el costo de una de estas dos. En cambio aquí me toca hacer 3. Porque lo de un lado y luego hago lo del otro. Pero lo del otro es lo de un lado y lo del otro. Termino haciendo tres como secuenciales. Mientras que aquí sí puedo paralelizar. Entonces, cuando la operación es asociativa, y son muchos operandos, puedo pensar en un árbol para hacer la operación. Y ese árbol, la operación sería más rápida de hacerla paralela que si la hiciera secuencial. O sea, hay una propiedad que podemos aprovechar si la operación con la que voy a hacer fold o reduce es asociativa.
y es hacer estos árboles para hacer las cosas más rápidas. ¿Listo, Joan? ¿Cuándo? ¿Cómo? No sé. No sé si tiene esa connotación. Pero yo no dije que era conmutativa, dije que era asociativa. Conmutativa diría hasta desordenar el orden de los factores estos. Aquí no lo estoy desordenando, estoy en el mismo orden. No, si no es conmutativa, no. Puedo hacer esto porque es asociativa. Si no fuera asociativa, el resultado de la izquierda sería diferente al de la derecha. Entonces, si es asociativa, puedo ver si hago un arbolito para hacerlo más chiquitico posible, lo más compacto posible para poder paralelizar. Si no es asociativa, no. Si es además conmutativa, puedo además desordenar esas cosas. Y no importa en qué orden haga la operación, da lo mismo. Pero si no es conmutativa, no. Por ahora, la única operación a la que estoy sacando ventaja para paralelizar es a la asociatividad. No estoy requiriendo que la operación sea conmutativa. ¿Bien? Bueno. Entonces, vamos a tratar de hacer un reduce con árboles. Entonces, reduce. ¿Dónde ven aquí reduce? Eso. Entonces, ¿qué va a tener mi árbol? Entonces, la idea es, tengo una operación con muchos operandos y quiero hacer un reduce sobre ella. O sea, quiero operarlos a todos. Pero para operarlos quiero hacerlo lo más rápido posible. Entonces, ando con el operador y luego paralelizo lo que pueda paralelizar. Entonces, primero voy a hacer el árbol. Entonces, mi árbol, ¿qué va a tener? Mi árbol tiene valores en las hojas o mi árbol tiene un nodo izquierdo y un nodo derecho. Eso es mi árbol. ¿Qué significa hacer reduce de un árbol con una operación binaria X? Una operación que recibe elementos de A y devuelve un elemento de A. Entonces cojo el árbol y digo, si es una hoja, no hay nada que reducirlo con nadie, no hay con qué combinarlo. Entonces da la hoja, da el valor que hay en la hoja. Pero si tiene un nodo izquierdo y un nodo derecho, entonces reduzco el izquierdo, reduzco el derecho y luego opero el resultado del izquierdo con el derecho. Y ya hice reduce. Tengo que multiplicar. Multiplico los dos de la izquierda, multiplico los dos de la derecha y luego multiplico sus resultados. Tengo que sumar. Sumo los dos de la izquierda, sumo los dos de la derecha y luego sumo los resultados. ¿Qué significa sumo los dos de la izquierda? Cojo el de la izquierda, no hay nada que sumarle, da X. Cojo el de la derecha, no hay nada que sumarle, da Y. Y sumo los dos resultados. Eso significa hacer reduce. ¿De acuerdo? De una operación. Entonces aquí es reduce de un árbol de elementos de A, de elementos de A en un árbol con la operación F. Es así de sencillo como esto. ¿Cómo paralelizaría? Bueno, entonces vamos a ver eso primero funcionando. Entonces tengo unos arbolitos, tengo la operación reduce, ¿ya? Voy a hacer un árbol entonces cuyo nodo es, voy a hacer este árbol. Este árbol, ¿cómo se dibujaría? Ese árbol que está allá dice, es un árbol que a la izquierda tiene una hoja, o sea, tiene un 1. Yo voy a ponerlo así. Que a la izquierda tiene un 1 y a la derecha tiene un árbol que a la izquierda tiene algo y a la derecha tiene algo. 4 y 9. 4 y 9. Entonces, quiero hacer un reduce de ese árbol. ¿Con qué operación? Con la operación que yo quiera, la que yo le vaya a poner allí. Entonces, voy a coger ese árbol, que se va a llamar tree,
Y le voy a reducir con la operación. Uy, aquí se lo voy a hacer. Voy a reducirlo primero. Esta es la operación, la operación resta. Y entonces voy a reducir el resultado secuencial del reduce de ese árbol con la operación menos. ¿Por qué dio 6? Entonces le puse la operación menos. Menos aquí y menos aquí. Entonces, ¿cuánto da 4 menos 9? Menos 5, ¿sí o no? ¿Cuánto da 1 menos 5? 6. Eso fue lo que hizo el árbol. Eso fue lo que hizo Reduce. Fue coger las cosas y subirlas hasta allá arriba para sacar el resultado. Eso fue lo que hizo Reduce. ¿Ah? Eso es lo que hace Reduce. Coge el árbol y calcula. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Si el árbol, si hubiera tenido un árbol diferente, el árbol así, voy a ponerlo. Hacia la izquierda, un árbol. Y aquí el 1, y aquí el 4, y aquí el 9. Entonces, ¿cuál hubiera sido el resultado? 1 menos 4, con menos, ¿no? Daría menos 3. Y menos 3 menos 9, menos 12. O sea, culpa de que la operación no está asociativa. Si hubiera sido con un más, si hubiera sido con un más, o sea que ponemos aquí más y aquí más, entonces aquí hubiera dado 13 y 13 más 1 daría 14. Y si lo hago aquí abajo me daría 5 y 5 más 9 me daría 14. O sea, el resultado sería el mismo si la operación fuera la operación suma, porque la suma sí es asociativa. ¿De acuerdo? Y si la hago en un árbol como este, pues con 4 me va a pasar lo mismo, va a dar el resultado mismo. Bien, entonces eso es lo que hace mi reduce, ya se dieron cuenta que se hace los reduce. ¿Cómo lo paralelizaría? Pues facilísimo. Aquí donde dice haga el reduce del hijo izquierdo y el reduce del hijo derecho, en lugar de hacer el uno primero y el otro después, los hago en paralelo. Hago en paralelo el reduce del hijo izquierdo y el reduce del hijo derecho. Cojo sus resultados y luego sí les aplico la función f. Y ya, y quedó paralelizado. O sea, esta función si la aplico, pues me tiene que dar el mismo resultado, pero en paralelo. ¿Listo? Señor. Aquí está, par o la otra. Esto, reduce es una función para reducir árboles de cualquier tipo. En este caso eran de enteros, pero puede de cualquier tipo. Entonces este es el tipo con el que está parametrizado la función. Entonces dice, el árbol debe ser un árbol de esas cosas, mismas cosas. Y la función binaria debe coger cosas de A y devolver una cosa de A. Y entonces yo les devuelvo un valor de A. ¿Listo? Eso es como funciones parametrizadas en tipos que lo vimos en alguna clase. Pero casi todas las que han hecho en los talleres no están parametrizadas en tipos, sino que yo les digo sale de tal parte y llega a tal parte y ya no están parametrizadas en tipos. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, entonces ya vimos la versión paralela y paralelizar fue muy fácil, ¿sí o no? Entonces, así como definimos el reduce, podemos definir el map. Eso ya lo habíamos hecho, ya lo he hecho. Listo, de acuerdo.
Entonces, supongamos, este sería el reduce paralelo. Este sería el map, pero secuencial. Si queremos conocer la lista de valores en las hojas del árbol, en el orden en que se encuentra el árbol, ¿cómo podríamos calcularlos? Entonces vamos a hacer la función toList, que dado un árbol, me devuelve la lista de los elementos que tiene el árbol. Entonces, ¿qué haría uno? Coge el árbol y mira si es una hoja. Si es una hoja, pues devuelve la lista B con la hoja. Y si es un nodo, entonces averigua la lista de nodos del hijo izquierdo, la lista de elementos del hijo derecho y luego los concatena. Y eso me da la lista de los elementos que hay en el árbol. Ese es el toList que hay aquí. Entonces, si yo le digo toList, el árbol T que hay ahí, estamos usando T, o tree se llamaba. Creo que el árbol se llamaba tree. Listo, ya me di cuenta, porque será que eso deja de compartir a veces. Profe, raro, apenas le envío un mensaje o cuando alguien se conecta a la llamada, se deja de presentar. Bueno. Entonces yo le digo toList tree, la lista 141. Bien. Resulta que toList había podido ser implementado de la siguiente manera. Coja el árbol T y hágale un map convirtiendo cada elemento de cada hoja del árbol en una lista. ¿Sí? Entonces haga el map de T con eso. Y entonces quedaría un árbol en que los elementos de abajo son las listas. Y ahora haga un reduce diciendo que a ese árbol les haga concatenación. O sea, si yo cojo este árbol, eso, si yo cojo este árbol, ¿estaba haciendo? Eso. Si yo cojo este arbolito y le hago un map con list, entonces este señor se vuelve la lista que tiene al 1, la lista que tiene al 1, la lista que tiene al 4, la lista que tiene al 9. Pongamos las listas así, ¿sí? Y si ahora el operador no es el operador más, o sea, el operador concatenar listas, entonces, ¿cuál va a ser el resultado de aquí? Pues concatenar la lista 4 con la lista 9, o sea, va a dar la lista que tiene el 4 y el 9. ¿Y cuál va a ser el resultado de aquí? Va a dar, de aquí va a ser la concatenar estas listas que tiene el 1 con el 4, 9, va a ser el 1, 4, 9. O sea, fíjense que la operación reduce, combinada con un map de listas, me dio el orden de los nodos en el árbol. Pero si mi reduce puede ser paralelizado y mi map puede ser paralelizado, en lugar de llamar a reduce paralelo y a map paralelo, en lugar de llamar a reduce y a map, puedo llamar al reduce paralelo y al map paralelo, y entonces mi cálculo de mi toList queda paralelizado, porque lo hago con operaciones paralelas. Y esa combinación de map y reduce es lo que llamamos el paradigma map-reduce, y es el que utilizan los que hacen computación de alto rendimiento. O sea, piensan todos, solucionan sus problemas en función de map y reduce para que luego puedan usar la versión paralela de map y la versión paralela de reduce para ir más rápido. Este es un ejemplo de eso. Listo. Entonces, vamos a parar ahí. Entonces,